Bienvenido a Sede a mi casa. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene todo el poder para edificarte, transformarte, bendecirte, para no solo enseñarte una verdad, sino además corregirte, instruirte y prepararte para el gran propósito de Dios para tu vida. Por eso te invito para que te conectes con toda tu atención, tu mente y tu corazón y permitas que esta palabra te edifique y te bendiga. Es año de reconocer y honrar la casa de Dios. Nunca había dado un punto como este en ninguno de los años de las palabras proféticas que he dado en 19 años. Pero el Señor me ha venido hablando por tiempo y me dijo: yo voy a restaurar. Para que haya avivamiento en la tierra, se restaurará el nombre de Dios que está sobre sus hijos y sobre su iglesia. Venimos de décadas, un par de décadas, donde el sistema del mundo, el sistema político, se ha dedicado a denigrar, a menospreciar y a deshonrar la iglesia cristiana y el cuerpo de Cristo. Pero lo más vergonzoso es que hay cristianos que no entienden la gracia, que se han dedicado a hablar mal, a hacer un mal testimonio, a deshonrar el nombre de los pastores, a deshonrar el nombre del ministerio, a deshonrar la iglesia. Si la iglesia está deshonrada, no hay honra de Dios en una nación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Los Estados Unidos fue próspera porque sabe que del dinero de la nación que se recogía se levantaban iglesias, se invertía en obras misioneras, se daban unas partidas para que las iglesias avanzaran. Y eso quiso recuperarlo Donald Trump. No le voy a hablar de política, voy a hablarle de cómo Dios va a levantar y quiere poner personas que traigan de nuevo la honra a su iglesia. No había existido ningún presidente en la historia que se hubiera parado y hubiera dicho: el temor a Dios, el honrar a Dios es lo más importante. Pero la gente que se fija, el religioso, que solo se fija en la carne, que solo juzga en la carne y no entiende lo que Dios puede hacer. Pues es todo ese montón de cristianitos que están pensando en otros beneficios. Levantaron a otro, que ahora todo ese dinero y partidas que iba para la iglesia, ahora va para Parenthood, para que 47 millones de abortos sean pagados por el gobierno. Cuando la iglesia se deshonra, la nación cae en ruina. Y en Colombia estamos, y en todas las naciones en este tiempo, porque hoy hablamos de globalismo. Hoy hablamos de una plataforma que se está preparando. ¿Sabe? Yo nunca he creído, nunca he estado enfocado en todas esas, ¿cómo se llama la palabra? En todas esas, conspiraciones y esos planes y que esto y la locura de Chávez y toda esa vaina. No, esa vaina no la creo yo. Pero yo sí estoy seguro de algo: se está poniendo los cimientos para la organización de naciones y gobiernos que controlen el planeta, como en los días de la Torre de Babel. Jesús dijo que los últimos tiempos serían como los de Noé. ¿Y sabe cuándo vino el diluvio de Noé? Justo después de la torre. Cuando levantaron gobiernos, Nimrod, el primer cazador de hombres, que estableció el primer gobierno en el mundo, el gobierno babilónico. Era gobierno y religión, era la madre de las religiones y era la madre de los gobiernos. Nunca separarás religión de gobierno. Desde el principio hasta el final. Si tú creen en el Apocalipsis, ¿qué ves ahí? Es una guerra de políticos uniéndose bajo la cabeza del anticristo para levantarse y perseguir la iglesia y perseguir a Israel e ir en contra de Dios. Estos son estos tiempos y ya empezó.
Ahora, eso es lo que pasa allá afuera. Lo importante es que aquí entre nosotros, los creyentes, entendamos el valor de la iglesia. Esta pandemia ha hecho que cristianos digan, con una transmisión está bien, no entendiste qué es la iglesia. Y estás en un desafío. Por eso Apocalipsis dice, el amor de muchos se enfriará. Porque hay gente que va a querer menospreciar la iglesia y pensar que una prédica de YouTube es suficiente para su vida. Dios no nos hizo solo para ser oidores. Dios nos hizo para ser miembros de un cuerpo y de una familia. Escúchame esto. La iglesia, esta casa, casa de adoración, es el lugar de la manifestación de la gloria de Dios. Este es el lugar de la extensión de la gracia de Dios. Usted no aprendió gracia en su casa. Usted no aprendió gracia en el colegio. Usted no aprende gracia en la universidad. Usted no aprende gracia en el trabajo. Usted aprende gracia en la iglesia. Usted ve la gloria en la iglesia. Sea la gloria a Jesucristo en la iglesia por todos los siglos. Y no me saque la piedra. Cuando usted diga, en casa estoy bien, usted no entendió nada. Aló. No miro a la pantalla no porque me da miedo los de la pantalla, sino para que no se asusten los de la pantalla. Pero escúcheme lo que dice el Salmo 84. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Oh, aleluya. ¿Alguien cree esta promesa? Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Sabe que cristiano desprendido de la iglesia es cristiano que no vive en alabanza y gozo? Quiero que sea honesto conmigo. Cuando usted identifica un tiempo que usted estuvo distante de la iglesia y usted dice, en ese tiempo que estuve distante, mi alabanza, mi gozo, mi celebración a Dios, eso es innegable. Mi pasión por la palabra. Pero te lo voy a confrontar. Dejé de servir a los demás. Gente que se aleja de la casa, deja de servir. Hijo pródigo no sirve a los demás, solo vive para placeres. Nadie se aleja de la casa para servir. Los que se alejan de la casa es porque quieren vivir para sí mismos. Pero es el tiempo del retorno. Dije que es el año en que muchos que se alejaron retornarán. Dios hará volver a los que deshonraron la iglesia, aquel que se fue porque se ofendió, aquel que se fue porque se molestó y no entendió que la iglesia es una comunidad de amor, de gracia, de perdón. Escucha lo que dice el Salmo 84. Si tú lo miras ahí, sigue los versículos adelante, por favor. Mire qué extraordinario. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están sus. Mire, ¿qué pasa con la gente que vive en la casa, que permanece en la casa? Van a atravesar un valle de lágrimas, sí. Oh, pero el que pasa en la casa de Dios experimentará cómo será transformado ese valle de lágrimas en fuentes. Vamos, ¿por qué me cambias el versículo donde estoy hablando? Atravesando el valle de lágrimas, ¿lo cambian en qué? Cuando la lluvia llena. Pastor, y es que Dios no me puede bendecir en la casa, sí, pero las aguas aumentan, incrementan cuando tú estás reunido en la iglesia. Una golondrina no llama lluvia y un carbón solo no hace fuego, pero cuando estamos unidos crece la gloria, crece la gracia, aumenta la bendición de Dios. Cristiano que está unido a la casa irá de poder en poder, verá a Dios en Sión. ¿Sabe que Sión? Hay dos montes en la Biblia: el monte de Sinaí y el monte de Sión. El monte de Sinaí es la ley, pero el monte de Sión es donde Dios dijo: ahí pondré mi casa y ahí habitaré en medio de ellos. Dios puso una casa en la tierra, se llama iglesia, porque Él dijo: yo caminaré entre ellos y yo habitaré en medio de ellos. Y Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo.
Verán a Dios ¿dónde? En Sion. Cuando tú estás unido a la casa, entiendes el valor de la casa, el valor de la iglesia. Hace poco mencioné un caso y quiero volver a traerlo a colación. ¿Por qué alguien se ofendió con eso? Es la gente que vive mal, no tienen frutos, no prestan atención a la palabra y todo lo quieren malinterpretar. Pero traje acaso a la colación de una persona que murió joven, muy joven, y fue parte del servicio de esta iglesia. Y la persona cree que porque lo mencioné es porque no tengo compasión. No, nos sacudió cuando oímos la noticia de una persona que ya deshonró la iglesia, se fue de la iglesia, la menospreció. Alguien que tenía relación con esa persona me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, quiero vivir mi vida, quiero disfrutar, quiero andar con mis amigos. Y cambió la casa de Dios por andar con amigos en planes, y que el cine, y que veamos la película, y que comamos aquí, allá. Llegó la pandemia, la cogió el temor, la metió en su casa, no se asomaba ni a la ventana, joven, pero tenía problemas del corazón. Todo el tiempo con problemas con su hija adolescente, y siempre nosotros amándola, dándole ánimo, diciéndole, hey, trata bien a tu hija, hey, pero es que ella, no, pero es que su comportamiento es porque no tiene papá y porque además tú la tratas mal, hey, trátala, mira la gracia. Recuerdo un día que la llamé y le dije, mira, prueba con la unción, el Espíritu Santo cambia, dale lugar para que Dios opere. Pero siempre gritando, siempre peleando con su hija, y siempre su hija fue el obstáculo para que pudiera seguir. Y luego lo cambió por sus hijos. El final de la historia, peleó con su hija se fue con el novio a vivir a otro lado, y ella se quedó sola en la casa, con miedo, pánico al COVID. Hay gente que dice no salgo, pero escúchame, ni en tu casa estás protegido. Hay algunos que parece que lo único que están esperando es el COVID a domicilio. No lo digo con enojo, lo digo con amor. Porque hay gente que dijo, no voy a la iglesia, y le llegó el COVID a la casa. Le dio un infarto a esta mujer joven, y como andaba sola, pasó el día entero ahí tirada, fallecida. Murió absolutamente sola en su casa. Un pastor amigo que la conocía, le conté, y me dijo, es terrible cuando la gente menosprecia la gracia de Dios que se extiende a través de la iglesia. Iglesia es familia, iglesia es cobertura, iglesia es cuidado unos por otros. Primero los Corintios 11. Hay algunos enfermos entre ustedes, hay algunos debilitados, y algunos incluso han muerto. No te ofendas conmigo, oféndete con la verdad. Pero hay cristianos que mueren, se enferman y no se sanan, y viven débiles. ¿Por qué viven débiles? Ponme el versículo anterior, yo sé que tú lo puedes encontrar. Es porque si alguno come el pan y bebe la copa, ¿estoy diciendo esto para asustarlo? No. Estoy diciendo esto para que aproveche y entienda que el cuerpo de Cristo, cuando lo honras, la gracia de Dios aumenta en ti. ¿Sabe qué me dijo ese pastor? Qué triste y qué doloroso, porque la conocía y a todos nos dolió. Hubo gente aquí que se lloró, mi esposa se conmovió profundamente. Yo siempre he sido emocionalmente muy en línea. Y eso no significa que no amo y no tengo compasión de la gente. Estoy aquí parado por compasión. Muchas veces me paro aquí cuando no tengo ni las fuerzas para pararme, pero todavía me paro a dar la palabra de gracia por amor a ti. Me dijo, hubiera podido aprovechar las oraciones.
Si hubiera estado conectada a la iglesia, gente hubiera podido poner las manos sobre ella y ser sanada. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Está alguno postrado en casa? Llame a los ancianos de la iglesia. Ellos vendrán y orarán, y la oración de fe levantará al enfermo, y aunque hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Pero la gente que no honra a la iglesia, el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Hay gente que cree que en la gracia no hay juicio, pero el que deshonra la gracia, lo único que le queda es juicio. Es más, gracia es para que seas librado del juicio. Pero si menosprecias la gracia que Dios te extiende, es como si te extiendo yo un salvavidas cuando estás ahogándote. Si tú dices, ese salvavidas basura que no me sirve para nada, tú te estás condenando a ti mismo, porque Dios te está extendiendo su favor y su amor. Este es año para que tú entiendas la honra del cuerpo de Cristo. ¿Alguien está recibiendo aquí? Esto es palabra profética. Escúchame. Perpetuamente te alabarán. ¿Sabe qué dice el Salmo 84 al final? Gracia y gloria dará Jehová. Prefiero un día estar en la casa que mil, en el rincón de la casa de Dios, que 1000 años fuera de ella. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios hay gloria, hay gracia, hay favor, hay bendición, hay presencia de Dios. Aleluya. CDA es centro de la manifestación de la gracia de Dios. CDA es la casa de la gloria de Dios. Es el lugar donde Dios se manifiesta. Téngame paciencia, ya voy a terminar. Eso está en el Salmo 84:11. Dios es nuestro sol y nuestro escudo, y Él nos da gracia y gloria. Está en el contexto de la casa donde soy pastoreado y cuidado. Abra el Salmo 23, ya estoy por terminar. Salmo 23, 4 al 6. Aleluya. ¿Alguien se goza esta mañana? Mire qué palabra. Aun cuando yo pase por el valle. ¿No se le parece este salmo igual al 84? Atravesando el valle de lágrimas. ¿Cuántos de ustedes atravesaron por una crisis, por una etapa de la vida difícil, y la iglesia lo ayudó a recordar la fe, la victoria en Cristo, y usted cruzó al otro lado en bendición? ¿Sabe por qué? Porque Dios te pastorea a través de la iglesia. Sin iglesia, tú no estás bajo pastoreo. Porque el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, estableció a unos apóstoles, a otros pastores, a otros maestros, a otros profetas, para la edificación del cuerpo. O sea que Él te está pastoreando a través de pastores. ¿Aló? Ahora, no lo hace directamente contigo, sí lo hace a través del Espíritu Santo. Pero escuche esto. Si Él habita en medio de las alabanzas, entonces ¿dónde es que el Espíritu se manifiesta? En medio de la iglesia. Tú eres templo del Espíritu, pero cuando estamos unidos, el Espíritu de Dios se hace más real y más fuerte entre nosotros. La pastora dijo 2 palabras en el primer culto: palabra y presencia. CDA es una iglesia de palabra y de presencia. Mire lo que dice: porque tú estás a mi lado, no temeré. Tu vara y tú. ¿Qué es vara? La palabra. Es útil para enseñar, para corregir. Hoy estás recibiendo vara. Vamos, voltee con el que está a su lado y dile: hoy te están dando vara. ¿A cuánto les gusta la vara? Porque la palabra te corrige, te enseña, te perfecciona y te prepara para toda buena obra. ¿Dónde eres exhortado y enseñado a lo bueno? Eso no sucede en la universidad. No sucede en la empresa. El jefe nos dice: venga, vamos aquí a reunirnos para ser buenos y para ser amables con los demás. No. Mire lo que dice: callado me protegen y me confortan. La palabra te fortalece. Pero ¿qué es callado? Si la vara es la palabra, ¿qué es el callado? El Espíritu, como Él nos guía y nos dirige. Y el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Ahora, cuando el pastor guía las ovejas, no sale una y luego las demás detrás, y unas van detrás de otras.
El pastor es una oveja que va adelante. Y todos estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Ahora mire que dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras, porque el que honra a la iglesia es honrado por Dios. Ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa está desbordando bendiciones. Cristiano que honra a Dios y su presencia, su palabra, entonces se desborda, rebosa la gracia y la presencia de Dios en su corazón. Ciertamente, ahora me dice: me honras ungiendo mi cabeza. Salmo 103. Qué hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque es como el aceite. O sea, ¿qué sucede cuando estamos unidos, juntos, en armonía? Aquí todo, la unción del Espíritu Santo se derrama. Es como el aceite que desciende de la cabeza y baja por la barba. ¿Sabe qué es la barba? El sacerdote, la autoridad de la iglesia. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Hasta el más pequeño de la iglesia recibe unción, recibe gracia, recibe la manifestación de la presencia de Dios. Aleluya. Pero dice: porque allí, y como predica mi pastor John, que todo el tiempo dice allí envía Jehová bendición y vida eterna. La bendición se manifiesta entre los hermanos, entre la familia. Mire que dice: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable. Vamos conmigo, conéctese. Me seguirán. Y ¿en dónde? ¿En dónde la bendición te sigue? El bien de Dios, la gracia. En la casa del Señor viviré. Aleluya. Ponte de pie. La iglesia es una familia de palabra, de presencia, pero es una iglesia de propósito. Aquí hay dirección. El que no tiene iglesia no tiene dirección. El que no tiene iglesia no tiene propósito. Ayer en la reunión de parejas tuvimos el gozo enorme de una pareja que saludamos. ¿Están aquí hoy? Aquí están, mire, qué maravilla. Dijeron: pastor, llevamos 3 meses, me dijeron, ¿verdad?, viendo las transmisiones. Pero porque no conocían la iglesia, no sabían de nosotros, pero nos conocieron a través de la red. Y dijeron: ahora queremos ir a la iglesia. Mírelos aquí. Démosle un aplauso de bienvenida. Levante su mano ahí, esa pareja. Ahora, ¿cómo es posible que ellos apenas 3 meses nos conocen y dijeron: tengo que ir allá? Y hay unos aquí que llevan 10 años y todavía están en casa. Jeremías 32:37. Ciertamente traeré de regreso. Esto es tremendo. ¿Qué es lo que Dios hará? O sea que el plan del diablo, ¿cuál es? Porque cuando el cristiano se queda solo, es fácilmente engañado, es fácilmente confundido. Por eso en la Torre de Babel Dios dijo: se han unido y tienen un mismo lenguaje y un mismo propósito. Confundamos y sean esparcidos. Por eso Babel significa confusión. Fueron esparcidos. O sea que hay un principio de la humanidad, que cuando estamos unidos, congregados en un mismo propósito, nada nos hará desistir. Pero cuando estamos esparcidos, lo que viene es confusión. Y lo que viene es perder el camino, perder la línea. Pero ¿qué dice esta palabra aquí? La promesa de Dios no es solo con Israel, es con la iglesia. Ciertamente a mi pueblo. ¿Cuántos son el pueblo de Dios? Gente que se alejó de Dios, gente que menospreció la iglesia. En estos próximos años Dios regresará y traerá de vuelta aquel que se fue ofendido, aquel que no entendió la gracia, aquel que menospreció la iglesia. Viene un tiempo de honra para la casa del Señor. Los traeré de regreso a esta misma ciudad. Ahora, ¿cuál ciudad? Jerusalén, Sión. Jerusalén tiene unas montañas que se llaman los montes de Sión. Son 7 colinas alrededor de Jerusalén.
¿Qué es Sión? Ya le dije, la iglesia. Hebreos capítulo 13 dice: no se han acercado al monte Sinaí, no, al monte de Sión, a los espíritus que han sido redimidos y perdonados por la sangre de Cristo y que están congregados en su presencia. ¿Y qué pasa cuando estamos en Sión, en el lugar de Dios? Vivirán en paz. ¿Paz y qué? Voltee con su vecino y dígale: es en la iglesia, es en el cuerpo de Cristo que tenemos paz y seguridad. En la casa, Dios quiere volver a la casa. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo, ¿qué es la iglesia? Un solo corazón y un solo. Ahora dígalo: palabra, presencia, propósito. ¿Qué recibes en la iglesia? Palabra, presencia y propósito. ¿Quiere Dios que cada uno tenga su propio propósito y ande por ahí suelto? No, Él dijo: les daré un solo corazón. Toma tiempo eso. Cuando la gente se ofende, saca su corazón, porque no se llenó de gracia. Así que este año cuida tu corazón. Lo he dicho desde hace unos años. Y un solo, ¿cuál propósito? Adorarme para siempre, para su propio y el de todos. Qué hermosa promesa. Y haré un pacto eterno con ellos, que nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de, y nunca me dejarán. Esto es casa de adoración, una iglesia con palabra, con presencia, con propósito. Nuestro propósito es adorarle y vivir el bien, la gracia, el amor y el favor de Dios para siempre. 2021 es el año de la iglesia local. Escuche esto, termino con esto. Kenneth Copeland, si quieres oír algún predicador, por favor escucha a Kenneth Copeland. Deja de andar oyendo religiosidad, legalismo y tanta cosa loca que se dice por ahí. Pero él escribió esto, escúcheme. El hermano Copeland dice: ahí es donde caerá la gloria en el 2021, en las iglesias locales que están predicando, enseñando, sanando y fortaleciéndose con la palabra de fe y glorificando a Dios. Por lo tanto, creemos 2021 será un punto de inflexión importante para la iglesia y para nuestra nación. Veremos a la iglesia levantarse y marcar el comienzo del avivamiento más grande que jamás hayamos presenciado. El hambre de la gente por Dios y la vida que solo Él puede proporcionar crecerá y cambiará nuestro mundo. También significa que nuestra obediencia será vital para que todo lo que Dios ha planeado se cumpla. Es hora de que la iglesia se levante y tome su lugar en el 2021. Es hora de recordarnos por qué asistir de forma presencial a la iglesia no es negociable. Yo tenía esta palabra y cuando Dios me dirigió a buscar la palabra que estaba dando Kenneth Copeland, me sorprendí y dije: esto es extraordinario. Kenneth Copeland dijo: 2021 es el año de la iglesia local. Tremendo. Diga conmigo: porque congregarnos, estar unidos en un mismo propósito, no es negociable. Aleluya. Hay gente declarando el Salmo 91, ¿sí o no? Yo quiero que llegue a la casa y busque los últimos versículos del Salmo 91. Hay debajo de sus alas, pues esto es lo que dice Dios: como la gallina recoge a sus polluelos, así los recogeré yo debajo de mis alas. Él nos recoge para estar unidos
y protegidos bajo su bendición y bajo su gracia. ¿Quieres que el Salmo 91 sea realidad en tu vida? Mantente como un pollito bajo las alas del Señor, en medio de la congregación y en medio de la iglesia. El Salmo 91 dice: porque Él habitará en mi presencia, en mi casa. Termina el 91 diciendo: porque ha puesto su amor en mí, porque Él vive en mi casa. Aleluya. Este es año glorioso donde veremos cosas tremendas en la casa de Dios. Y no me refiero a este auditorio, porque podemos estar en grupos reunidos en las casas en diferentes lugares y Dios se va a manifestar tremendamente. ¡Qué bendición es estar en la casa del Señor!